encanta tener que hablar sobre temores porque les cuento que el reto principal de mi vida es tener que vivir sin temor. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Pero antes, ¿qué le parece si decimos juntos nuestra declaración de fe? Amén. ¿Me acompañan? Vamos todos. Este es el día que hizo el Señor para bendecirme y hacer crecer mi fe, porque en su nombre haré proezas. Muy bien. Y como les contaba, yo no sé si solo yo lucho con temores, pero por ejemplo, esto que está aquí, mire, yo no, gracias. A mí, sinceramente, me da mucho temor las alturas, mucho temor los deportes extremos. Mi deporte más extremo es sentarme a comer espagueti. Ese es mi número uno. Pero de verdad, Dios ha transformado mi vida en cuanto a vivir sin temor. Durante años tuve luchas intensas con el temor. ¿Temor a qué? A todo, básicamente. Temor al compromiso, número uno. Yo no juzgo a nadie que tenga temor al compromiso, ni que no se quiera casar, porque a mí me daba pavor. Temor al rechazo, temor a hablar en público, por supuesto, ni siquiera les voy a contar de eso. Temor a no cumplirle a Dios, temor a un montón de cosas. Los temores han sido muchas veces mi lucha número uno. Y durante años Dios trabajó conmigo para que pudiera vivir una vida a plenitud. Porque los temores me tenían atada, porque los temores me mantenían limitada para alcanzar la plenitud que Dios tenía para mi vida. Y cuando el pastor me pidió que compartiera la palabra, yo decía, bueno, tengo autoridad moral para hablar de esto, porque de verdad he tenido que aprender cómo vencer los temores para lograr todos los propósitos que Dios ha tenido conmigo. Y creo que voy a tener que enfrentar más en la vida, pero hasta aquí el Señor me ha acompañado. Y hoy de eso es de lo que vamos a hablar. Amén. Y pensando en lo que dice Jesús sobre el temor, la Biblia habla muchísimo sobre temor. Y siempre me ha llamado la atención lo que Jesús le dijo a Jairo, porque yo no sé si usted conoce la historia, pero Jesús va con Jairo porque su hija está enferma y pasan un montón de situaciones, pero de pronto le dicen a Jairo, tu hija se murió. Y yo creo que en ese momento Jairo se encontró con el mayor temor de un papá, que es que uno de sus hijos fallezca antes que él. Jairo se topó frente a frente con el temor, con su mayor temor. Pero Jesús le habla en ese momento. Y vamos a leer en Lucas 8:50 lo que dice. Dice que al oír esto Jesús le dijo a Jairo, no tengas miedo. ¿Y qué le dice? Cree nada más. En otras versiones dice cree solamente o dice ten fe. Y siempre me llama la atención este versículo porque los que hemos ido a clases de español sabemos que el antónimo del temor, ¿qué es? El valor. Si usted pasó a español, antónimo de temor es valor. Pero Jesús le dice a Jairo, cree solamente. Jesús no le dice a Jairo, no tengas temor, sé valiente. Jesús le dice, no tengas miedo, ten fe. Y le pide a Jairo que sustituya su temor por fe. Y esto es porque en la Biblia lo contrario al temor es la fe. Porque muchas veces los hijos de Dios vamos a tener que actuar con temor, pero en fe. Y aquí hay casos en los que con miedo hemos dicho, me muero de miedo, pero aquí voy con fe. Y eso pasa ¿por qué? Porque resulta que el valor es algo importante. Dios también en la palabra nos enseña a ser valientes. Eso es indispensable. Pero el valor humano muchas veces se nos queda corto. Y yo no sé si a usted le pasa, pero a mí mis fuerzas humanas no me alcanzan para un montón de cosas. Y de pronto me tengo que enfrentar a situaciones que van más allá de lo que yo puedo. Y tal vez usted en algún momento de su vida se ha topado con cosas que van más allá, con cosas que van más fuertes de lo que usted humanamente considera que puede pasar. Y tal vez usted dice, no me alcanzan las fuerzas para esto. Pero ahí es donde actúa la fe.
Y por eso Jesús nos habla de que lo contrario al temor no es el valor, es la fe. Porque cuando nosotros actuamos en fe, ya no estamos confiando en nuestras fuerzas humanas, estamos confiando en las fuerzas de Dios. Porque cuando nosotros actuamos en fe, nuestros temores siguen ahí, pero nuestra confianza está basada en la promesa. Nuestra confianza está basada en el que hizo la promesa. Nuestra confianza no está basada en lo que yo puedo, sino en lo que Él puede. De eso se trata vencer el temor, de que nuestra fe venza el temor para que nosotros podamos actuar. Amén. Ok, y hoy vamos a hablar de un personaje que para mí es demasiado, es para mí uno de los personajes más valientes de los que he leído. Y es uno de mis favoritos y es sobre Caleb. ¿Alguno ha escuchado hablar sobre Caleb acá? Levante la mano. Poquitos. Ok, voy a contarles un poquito sobre Caleb para que usted pueda tener contextualizado. Caleb es uno de los israelitas que salió con Moisés de Egipto. Caleb, él salió cuando Moisés libró al pueblo de Egipto, pero no solo salió con ellos, sino que Caleb estuvo en el momento en que las 10 plagas vinieron a Egipto. Caleb vio a Dios actuar a su favor, a favor del pueblo. Caleb vio como Dios mandó la plaga de las langostas, mandó la plaga de las llagas, mandó la plaga del primogénito, y cómo literalmente los arrebató de las manos del faraón y los sacó de Egipto. También Caleb vio a Dios abrir el mar delante de ellos, pasar por en medio del mar, y no solo eso, vio al enemigo morir dentro del mar cuando Dios cerró el mar para que ellos perecieran. Caleb había visto a Dios proveerle maná. Era un israelita de los que había visto todo para el Señor. Él sabía quién era su Dios. Y resulta que cuando el pueblo de Israel está peregrinando por el desierto, llegan a su promesa. Porque cuando Dios los saca de Egipto, les dice: yo los llevo a una tierra que fluye leche y miel. Les da una promesa. Y entonces Caleb está ahí, y Moisés están ya a punto de llegar a la tierra que han prometido, que les habían prometido. Y Moisés agarra a 12 personas, 12 espías, entre ellos Caleb y Josué. Después hablaremos de Josué, hoy nos vamos a centrar en Caleb. 12 espías, y les dice: vayan, por 40 días vayan a ver esa tierra, que es nuestra promesa, y vengan y nos dicen. Y entonces esta gente se fue, se metieron a todo lo que era Canaán, toda la tierra prometida. Y dice que llegaron y era una tierra próspera, abundaba los frutos. Dice que era tanto el fruto ahí que trajeron de muestra un racimo de uvas que era tan grande que tuvieron que jalarlo entre 2 personas con un palo. Imagínense ustedes, yo nunca me he comido una uva de ese tamaño, ni siquiera en diciembre, ¿verdad? Que traen las mejores. Era una tierra como la que ellos habían anhelado. Ellos venían de ser esclavos del pueblo de Egipto, y llegaron y vieron palpablemente su promesa. Ellos la vieron, la vivieron, la probaron, estuvieron ahí 40 días, pero dice que en esa ciudad también habían gigantes, habían ciudades amuralladas, o sea, ciudades rodeadas de muros, habían ejércitos. Por supuesto, Dios nunca dijo que la promesa iba a ser fácil, pero entonces estos espías llegan a contarle a Moisés y al pueblo qué es lo que pasa. Y vamos a leer en Números 13, 27, 31, qué es lo que dice. Llegaron los espías y dicen: fuimos al país que nos enviaste, y por cierto que allí abundan la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos. Yo me imagino que le decían: ve el racimo que trajimos. Pero el pueblo que allí habita, yo creo que este pero es el que nosotros tenemos que empezar a eliminar de nuestra vida. Es poderoso, y sus ciudades son enormes y están fortificadas, o sea, estaban llenas de muros. Hasta vimos anaquitas son los gigantes, eran gigantes literalmente. Los amalecitas habitan en el Negev, los hititas, jeuseos y amorreos viven en la montaña, y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Caleb entonces hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo: subamos a conquistar esa tierra, estoy seguro que podremos hacerlo. Continúa diciendo: pero los que habían ido con él respondieron:
no podremos combatir con esta gente, son más fuertes que nosotros. Y lo que pasó aquí, a mí me da una chicha, como dice el pastor, qué chicha, ¿verdad? Porque usted se imagina llegar a su promesa. Imagínese usted siendo Caleb, haber visto la promesa, haberse comido una uva de esas y decir, o sea, en Egipto comíamos de las migajas de los egipcios. Y llegaron a esta tierra prometida. Y esta gente, en lugar de decir lo bueno, empieza a decir las cosas que le dan temor. Y empieza a decir, hay gigantes ahí. Hay ciudades amuralladas, hay ejércitos, son más que nosotros. Pero dice que Caleb hizo callar. Y le voy a decir algo, a veces uno tiene que pararse y decir, cállese. Porque sinceramente hay voces que uno tiene que callar. Porque hay voces que solo vienen para recordarnos nuestras limitaciones y nuestros miedos. Y esas voces uno tiene que tener la sabiduría para decirle, vea, muy bonito lo que usted está diciendo, pero yo no lo recibo. Porque simplemente yo creo en otra cosa. En ese momento Caleb dijo, no, yo creo en un Dios que puede hacer que nosotros conquistemos esto. Caleb los hizo callar y les dijo, nosotros podemos. Nosotros podemos. Y yo le pregunto, ¿usted cree que Caleb no sentía miedo? Imagínense a Caleb. Era una persona, digamos que hubiera sido un hombre grande y fuerte. Habían gigantes. Eran muchos más que ellos. Ellos ni siquiera eran un ejército. Los israelitas venían de ser esclavos. Ellos no sabían ni siquiera pelear. Ellos no estaban preparados. Por supuesto que Caleb tenía que tener miedo. Pero la diferencia en Caleb es que en él había un convencimiento de quién era su Dios. Caleb estaba seguro de quién los había respaldado desde el momento en que los habían sacado de Egipto. Él sabía quién era su Dios. Y Caleb los hizo callar porque yo me imagino que dentro de él también estaban las voces diciendo, hay gigantes, hay muros, hay ejércitos, hay enfermedades, no hay trabajo. No es que mis hijos no se van a convertir, no es que mi familia se va a perder, no es que esto es demasiado para mí, no es que el servicio de Dios es mucho, no es que, y voces, y voces, y voces que vienen a nuestra mente. Y nosotros como Caleb debemos decir, cállese. Porque nosotros somos más fuertes que ellos. Porque no son nuestras fuerzas. No es lo que yo puedo hacer en mis fuerzas. No es mi valor. Es lo que el Señor puede hacer a través mío. Lo que el Señor puede llevarme a conquistar. Lo que el Señor puede vencer por mí. De eso se trata. Y dice que estos 10 espías murieron después de haber dado esta noticia. Les dio una plaga. Porque, ¿sabe? La gente que es como los espías nunca conquista la promesa. Nunca. La gente que se deja vencer por los miedos nunca conquista la promesa y mueren en el desierto. No me refiero a morir naturalmente, me refiero a morir espiritualmente. Porque los miedos nos llevan a morir, a pecar. Gracias a lo que estos 10 espías dijeron, el pueblo se rebeló y pecó contra el Señor. ¿Y sabe qué les tocó? Dios se enojó con el pueblo y les dijo, por cuanto ustedes no creyeron, ningún hombre de los que haya salido de Egipto más de 20 años va a ver la promesa. Porque 10 personas contagiaron a otros con sus miedos. Y porque había uno al que no quisieron escuchar. Toda esa generación murió en el desierto. Toda. Pero dice la palabra que Dios le dio una promesa a Caleb, que está en Números 15, en 14, Números 14, 24. Dice, en cambio a mi siervo Caleb, que ha mostrado una actitud diferente. En otras versiones dice que tuvo un espíritu distinto y me ha sido fiel. Le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia la heredará. De toda una generación, 2 hombres entraron a la tierra prometida. Uno fue Josué, que era el líder, y otro fue Caleb, con toda su generación. Porque hubo un espíritu diferente.
Y yo creo que el día que los cristianos entendamos que nosotros tenemos que tener un espíritu diferente a lo que dice el mundo, ese es el día en el que el Señor va a empezar a darnos promesas. Y muchos de ustedes han recibido promesas del Señor por eso, porque en ustedes ha habido un espíritu diferente. Porque en ustedes hubo una actitud diferente. Porque cuando otros dijeron no, ustedes dijeron sí. Y el Señor eso lo toma en cuenta. Pero cuando uno se deja llevar por sus temores, cuando uno dice, son más fuertes que yo, Dios no puede darnos promesas. Y no porque Él no quiera, sino porque nosotros lo estamos quitando de su lugar y nos estamos poniendo nosotros, creyendo que es por nosotros que Él puede darnos las cosas. Y no se trata nunca de nosotros. Siempre en la vida cristiana todo se trata de Él. Todo se trata de Él. Ahora yo le pregunto, ¿cómo es usted? ¿Cómo soy yo? ¿Somos como los espías o somos como Caleb? ¿Somos como los que nos dejamos vencer por el temor o somos de los que decimos con miedo, pero yo voy? Somos de los que decimos, no, es que servir al Señor cuesta mucho. O decimos, sí Señor, esto cuesta, pero creo que vale la pena y me paro en la brecha y sigo adelante. Somos como los espías que decimos, no, es que yo no puedo, es que no, esto es demasiado para mí, esta prueba es demasiado difícil, nosotros no vamos a poder, mis hijos nunca van a creer, mi familia nunca se va a acercar. O somos de los que decimos, vamos a conquistar esto, porque es Dios el que va con nosotros, porque somos más fuertes nosotros. Porque de esa actitud depende que usted alcance su promesa o no. Porque la promesa Dios se la puede dar. Cuando ellos salieron de Egipto, la promesa no era solo para Caleb, era para todo el pueblo. Pero solo hubo una generación que quiso decir, no, nosotros somos más y podemos. El resto tuvo miedo y no vio la promesa. Y esto es para que nosotros pensemos, ¿qué queremos? ¿Quiero alcanzar la promesa de Dios para mi vida? ¿O quiero seguir teniendo miedo? ¿Quiero alcanzar lo que Dios tiene para mí? ¿O quiero quedarme aquí en el desierto? Porque es más fácil, porque no me tengo que enfrentar a gigantes, porque no me tengo que enfrentar a ejércitos, porque no tengo que luchar. Es más fácil estar aquí con temor. Y le voy a pedir algo. Si usted es una de las personas que anda sembrando temor en algunos lugares, por favor, no lo haga. Y usted, por favor, no lo escuche. Uno no debe permitir que el miedo se disperse, que se propague. El miedo hay que frenarlo desde nuestra mente y decir, no Señor, con miedo pero aquí voy, con temor pero lo voy a hacer, con temor pero me voy a enfrentar. Porque mi fe y mi Dios son más grandes que mis temores, amén. Ok, como les dije, este pueblo por culpa de sus miedos obtuvo y su rebelión, porque el miedo nos hace pecar, muchas veces de desconfiar en el Señor sobre todo, no obtuvo la promesa. Y adivinen qué pasó, pasaron 40 años para que cada uno de esa generación muriera en el desierto. Y por culpa de una generación, así Caleb no estaba viendo su promesa. Caleb agarró y dijo, yo creo que podemos, vio la promesa, la tuvo ahí, pero el Señor le dice, Caleb, tienes que esperar 40 años. Y ¿sabe? Qué duro, porque muchos queremos que la promesa venga inmediata. 40 años tuvo que pasar Caleb para ver su promesa. Y vea lo que dice Josué 14. En estos momentos ya Moisés había muerto toda la generación que no había confiado en el Señor. Pero Josué ya había entrado a Canaán, ya se empezaron a conquistar. Y un día llega Caleb, porque él durante 40 años seguía creyendo por lo que Dios le había prometido un día. Dice, los descendientes de Judá se acercaron a Josué en Gilgal. El kenicita Caleb, hijo de Jefone, le pidió a Josué, acuérdate de lo que el Señor le dijo a Moisés. Quiero decirle a los que han tenido promesas, acuérdate de lo que el Señor te dijo. Acuérdate de lo que el Señor te dijo. Hombre de Dios, respecto a mí y a ti en Cades Barnea.
Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea para explorar el país. Y con toda franqueza le informé de lo que vi. O sea, él también había visto las cosas que eran peligrosas. Mis compañeros de viaje, por el contrario, desanimaron a la gente y le infundieron temor. Pero yo no, me mantuve fiel a mi Dios. Yo no sé si ustedes de los que dicen, yo no, yo me mantengo fiel a mi Dios. Yo no infundo temor, yo no le creo a mis temores, yo me mantengo fiel a mi Dios. Y dice, ese mismo día Moisés me hizo este juramento: la tierra que toquen tus pies será herencia tuya y de tus descendientes para siempre, porque fuiste fiel al Señor. La tierra que muchos de los que hemos sido fieles al Señor hemos tocado es nuestra, aunque no la estemos viendo. Esa tierra es nuestra, porque así lo promete el Señor. Ya han pasado 45 años desde que el Señor hizo la promesa por medio de Moisés. Mientras Israel peregrinaba por el desierto, aquí estoy este día. Con mis 85 años, el Señor me ha mantenido con vida, porque Dios nos mantiene fuertes para que logremos ver nuestra promesa. Porque el Señor se encarga de que no importa el tiempo que pase, nosotros veamos donde Él empieza a cumplir. Y todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día que Moisés me envió. Para la batalla tengo las mismas energías que tenía entonces. Y dice, dame pues la región montañosa que el Señor me prometió en esta ocasión. Desde ese día tú bien sabes que los anaquitas, que son los gigantes, habitan allí y que sus ciudades son enormes y fortificadas. Sin embargo, con la ayuda del Señor los expulsaré de ese territorio tal como Él ha prometido. Me encanta Caleb porque tenía 85 años. No sé si hay alguien de 85 aquí, pero le voy a decir algo. Él dijo, sigo con la misma fuerza. Porque, ¿sabe? Yo creo que durante esos 40 años, él decía, no me importa que no esté viendo la promesa. No me importa que tengan que pasar 1 o 2 o 40 años. Dios me prometió a mí el monte. Dios me prometió a mí mi casa. Dios me prometió a mí mi ministerio. Y no importa lo que tenga que pasar, aquí estoy después de 45 años esperando con las mismas fuerzas y con mi fe intacta. Yo no sé qué pasó en el proceso de Caleb. Yo no sé qué pasó por su mente en esos 40 años. Yo no sé si el proceso que él vivió, Dios formó carácter, Dios formó fe, Dios formó firmeza en él. No sé qué formó, pero le voy a decir algo. El proceso siempre da fruto. Siempre. No importa el proceso que usted haya pasado y que usted diga, terminé el proceso y no vi el fruto, un día ese fruto va a llegar. Un día el fruto va a llegar. Yo no sé si hoy usted está cerrando su ayuno de 21 días diciendo, Señor, ayuné 21 días y no veo ni siquiera una pequeña nube de la promesa. Pero un día le garantizo que el fruto de su proceso va a venir. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él promete lo cumple. Fiel es el que hizo la promesa. Fiel es el que le hizo la promesa de su casa. Fiel es el que le hizo la promesa de su ministerio. El problema es que somos nosotros los infieles, que cuando tenemos miedo preferimos botar la promesa que enfrentarla. Caleb necesitó fe para dos cosas. Una, para creer que había una promesa y vencer sus temores. Caleb necesitó fe para vencer sus temores y decir, yo creo en esta promesa. Usted y yo lo necesitamos también. Yo necesito fe para creer por mi promesa. Pero también Caleb necesitó fe para creer en esta promesa y esperar por ella. Muchos de ustedes necesitan fe para seguir esperando. Y Dios me hablaba sobre todo de las familias que tienen años luchando por sus hijos y creyendo por su familia. No pierdas la esperanza. No pierdas la esperanza por temor. El Señor va a traerlos. La promesa va a estar. Tu proceso va a dar fruto. Pero tienes que tener fe para esperar por ella. Y en el momento en el que se dé, agarrarla. Y mientras tanto,
tienes que seguir luchando. Tienes que seguir luchando. Lucha por tu promesa. Yo me imagino que, yo no sé si Caleb, ¿verdad?, se levantaba todos los días y hacía ejercicio y decía, yo me tengo que mantener fuerte porque el día que me toque ir a ganar la promesa voy a ir a derrotar gigantes. No sé si Caleb comía sano y el maná lo hacía bajo en grasa para poder mantenerse sano, pero él se aseguró de que su fe se mantuviera intacta, para que el día que llegara su promesa, él estuviera listo para tomarla. Y les cuento el final de la historia. Caleb conquistó el monte Hebrón, venció a los gigantes, los echó de su tierra, y además de eso, su familia vio el cumplimiento de su promesa. Aquí hay muchas mamás que han orado y que Dios les ha dado una promesa, pero un día son sus hijos las que van a decir, esto fue la promesa que Dios le hizo a mi mamá. Esta fue la promesa que Dios le hizo a mi papá. Porque, ¿sabe? Una generación fue cambiada por un hombre que tuvo un espíritu diferente. Yo no sé cuál es el gigante al que usted se está enfrentando. Yo no conozco su montaña, pero el Señor sí. Yo no sé si tal vez su monte es más grande, si sus gigantes, si sus temores son sus gigantes. Pero estoy segura que si Dios lo hizo con Caleb, puede hacerlo con nosotros. ¿Qué haría que Dios no cumpla su promesa? Solamente nuestros miedos. Y el vivir sin temor no es porque queramos predicar por predicar, es porque Dios quiere llevarte a una vida a plenitud, porque Dios tiene grandes planes para tu vida. Pero el problema es que te paralizas por el temor. Te paralizas. Mucha gente tiene dones para servir al Señor adorándolo aquí y el miedo los paraliza. Mucha gente tiene la habilidad de predicarle a personas a su lado, pero el miedo los paraliza. ¿Cómo tu familia va a creer si no predicas, si no oras delante de ellos? Yo no sé cuáles son sus temores, pero ¿saben? Durante años tuve miedo de decirle en mi casa, eso es lo que dice la palabra, pero después tuve que vencerlos y decirlo, así quiere el Señor que vivamos. Durante años sentí miedo de ejercer mi ministerio, pero tuve que llegar un día y decir, este es mi monte y si no lo conquisto no voy a lograr ver la promesa. Y hay promesas por las que estoy todavía luchando. Tengo 17 años creyendo por mi casa y voy como al 50%, pero lo veré al 100% porque esa es la promesa que Dios me hizo. Tengo años esperando por mi ministerio y aquí estoy. El Señor está respaldándolo, está respaldándonos como pareja, como matrimonio, porque fiel es el Señor. Dios tiene promesas para ti. Dios lo ha hecho. Y yo quiero que usted, ahí donde está, tome un momento en intimidad con el Señor. Y si usted dice, yo no tengo ninguna promesa de Dios, y no será tal vez que el problema es que Dios no le puede dar promesas porque usted sigue atado a sus temores. Y piense si sus temores están limitando que sus promesas vengan a sus vidas.